Pienso que yo probablemente hubiera olvidado si no hubiese vuelto a echar una ojeada a la canción de Iste. Los demás, con interés creciente, han tenido a considerarlo como una ilusión, pero yo no puedo. Una cosa es leer libros como el Necronomicon, el libro de Avon o la canción de Iste, y otra muy distinta cuando la propia experiencia nos confirma algunas de las cosas que en ellos se relatan. Encontré uno de tales párrafos en la canción de Iste y no seguí leyendo. El volumen junto con los demás libros de Norden aún están en mi biblioteca. No lo he quemado, pero no creo que lo vuelva a leer jamás. El acto final comenzó una tarde cuando conversábamos acerca de la sugestión y el hipnotismo y discutíamos las posibilidades prácticas de la materia. Colby presentó un argumento extraordinariamente ingenioso en contra. Consideró ridículo asociar los experimentos en transmisión de pensamiento o telepatía con la sugestión y llegó a la conclusión final de que el hipnotismo, al margen de los medios mecánicos de inducción, era imposible. Nosotros le observábamos esperando que hiciera algunos movimientos o pases con sus manos y pronunciase alguna orden. Él no hizo ni lo uno ni lo otro. Fijó su mirada en Colby y este se puso rígido como si hubiese sido fulminado por un rayo. Acto seguido, con la mirada perdida en el vacío ante él. Salí bruscamente de mi ensimismamiento al oír el sonido de la voz de Durham, al ordenarle a Colby que hablara, que nos dijese dónde se hallaba y qué veía a su alrededor. Cuando Colby obedeció, fue como si su voz nos llegase de una gran distancia. Se encontraba, dijo, en un estrecho puente tendido sobre un pavoroso abismo, tan vasto y profundo que él no podía distinguir el fondo ni sus límites. Detrás de él este puente se extendía hasta perderse en una neblina azulada. Al frente continuaba hasta lo que parecía una meseta. Colby no se atrevía a moverse debido a la angostura de la senda, pero comprendía que debía tratar de llegar a la planicie antes de que el vértigo que le causaban las profundidades que se abrían debajo de él le hicieran perder el equilibrio. Experimentaba una extraña pesadez y hablar le demandaba un gran esfuerzo. Desesperadamente traté de recordar la significación del objeto, pues yo sabía, pero mis pensamientos eran interrumpidos, según parecía, por alguna fuerza, y cuando Durham posó su mirada en mí, hasta la misma habitación parecía oscilar. Una vez más se hizo audible la voz de Colby, esta vez preñada de desesperación. Temía no poder llegar nunca a la planicie. En rigor se encontraba a 1,5 metros escaso del final de la franja negra y de la tarima sobre la cual descansaba la mesa de trabajo de Norden. Las cosas, decía Colby, estaban más cerca ahora. Una masa de tentáculos entretejidos acababa de rozarle el cuerpo. Entonces nos llegó la voz de Norden. También parecía provenir de muy lejos. Llamó mi nombre. Aquello era algo más, dijo, que mero hipnotismo. Se trataba, pero entonces su voz se debilitó y percibí el poder de Durham ahogando el sonido de sus palabras. De cuando en cuando lograba distinguir una frase o unas pocas palabras inconexas, pero de todo ello pude colegir lo que estaba sucediendo. Se trataba en realidad de un viaje transdimensional. Nosotros solo nos imaginábamos que veíamos a Norden y a Colby de pie en la alfombra, o quizá era mediante la influencia de Durham. La dimensión sin nombre era el hábitat de aquellos seres de sombra, el abismo y el puente sobre el cual se encontraban los dos,
Eran ilusiones creadas y temía que tal vez pudiesen alterar sus planos a voluntad, aunque parecía que actuaban a ciegas, pues aparentemente eran seres bidimensionales. Los tentáculos que se proyectaban hacia él eran fibras totalmente negras. Una terrible sospecha se despertó en mí al recordar algunas de las primeras conversaciones con Norden y rememoré ciertos pasajes de la canción de Iste. Intenté levantarme, pero mis miembros carecían de fuerza. Solo podía permanecer irremediablemente sentado y mirar. Norden todavía seguía hablando con Duren y vi que estaba muy pálido. Pareció retirarse. Luego se volvió y se dirigió a un armario. Extrajo un objeto y se acercó a la franja de la alfombra sobre la que Colby estaba de pie. Suscríbete y dale a like si quieres ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni